Continuamos en nuestro programa dedicado al mundo de las empresas de Albacete, de Castilla-La Mancha y de España. Hoy contamos de nuevo con Hernando Herrero Martínez, que es responsable de The Growth Coach. Es el primer representante español de The Growth Coach, que es esta empresa líder mundial de coaching de negocios. Él reside en la ciudad de Albacete. Hernando Martínez es el primer coach de negocios certificado bajo el proceso de Strategic Mindset TM. Hace 2 miércoles nos acompañaba. Tan bien quedó el asunto y tan interesante quedó todo lo que nos contaba que hemos vuelto a invitarles. Hernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Y bienvenido a tu casa. Bien hallado. Bueno, cuéntanos, eres de los pocos que te responde bien a la palabra bienvenido, porque la mayoría de la gente, el 95%, estimo yo, dicen muchas gracias, cuando realmente la respuesta a bienvenido es bien hallado. Exactamente. Así es que enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, ¿por qué muchos pequeños y medianos empresarios son prisioneros de su negocio? Bueno, yo creo que todos conocemos a dueños de pequeñas y medianas empresas que están permanentemente atareados. El día tiene 24 horas, las tienen totalmente ocupadas pensando o trabajando en su negocio, y si el día tuviera 30 horas, estarían las 30 horas y les faltarían todavía, ¿no? Creo que eso cualquiera de muchos de los dueños de pequeñas y medianas empresas que nos escuchan se sentirán plenamente identificados. Cuando nos estamos refiriendo, por empezar a aclarar algunas cuestiones y algunos conceptos, cuando nos estamos refiriendo a pequeños y medianos empresarios, estamos hablando de un número aproximado de trabajadores, ¿cuál? Pues hasta 100 trabajadores incluso. Hay dueños de empresas que tienen 100 trabajadores, que facturan a lo mejor 8 o 10 millones de euros al año, hasta esa cifra, y que, sin embargo, se siguen comportando como dueños de pequeñas empresas, que están atrapados en su negocio. ¿Qué entiendo yo por estar atrapados en su negocio? Eso justo te iba a preguntar, porque más allá de la cuestión de cómo resolver esta sensación y este problema, sí que me gustaría que nos explicaras qué es, a tu modo de ver, estar bajo la prisión del trabajo. Mira, si un dueño de negocio piensa que es imposible que él desaparezca durante un mes y a la vuelta su negocio siga funcionando igual que si lo hubiera estado, si eso no es así, ese dueño está atrapado en su negocio, porque el negocio depende de él. Él no tiene un negocio, él tiene un trabajo, y su negocio es esclavo de él, igual que él es esclavo de su negocio. ¿Y por qué eso se produce así? Pues mira, Vicente, lo primero es porque los dueños de negocio muchas veces no tienen mentalidad de empresarios, sino mentalidad de técnicos. Correcto. Empiezan su negocio porque son un buen técnico, es un buen médico, es un buen dentista, es un buen carpintero, es un buen fontanero. El negocio crece, pero él sigue pensando como fontanero, como dentista, como médico. ¿Y qué pasa? Que se ocupa de cuestiones técnicas. Entonces, no desarrolla lo que es una estrategia de negocio. Entonces, esa es la primera trampa, que él sigue considerándose un técnico, que seguramente es un buen técnico, pero no se da cuenta de que tiene que empezar a pensar como empresario más que como técnico. Otra trampa es la trampa de confundir ocupación con logro. O sea, pensar que lo que hay que hacer es hacer las cosas correctamente. Pero en lugar de eso hay que empezar a pensar cuáles son las cosas correctas que hay que hacer. O sea, no solo se trata de hacer correctamente las cosas, sino de hacer las cosas correctas, las que tocan, las que son más productivas. Muchas veces se piensa que a más horas, más rentabilidad, más va a funcionar el negocio, y no necesariamente va a ser así. Muchas veces dedicando menos horas, pero a las cuestiones que realmente son importantes, a las que nadie puede hacer por ti, es como se consiguen los grandes logros. Esa sería la segunda trampa. Yo creo que podemos identificar 5. La tercera, que es consecuencia de las 2 anteriores, es una delegación ineficaz. Muchos dueños de negocio piensan, no, es que esto nadie lo hace tan bien como yo. Y seguramente sea verdad. Seguramente todas las tareas del negocio, él sea quien mejor las hace. La cuestión es, ¿son esas las tareas que tiene que hacer? ¿Es ahí donde su tiempo es más productivo? Hay que planteárselo. A lo mejor otros trabajadores no lo hacen tan bien como tú, que a lo mejor sí, pero
vamos a poner que no, vamos a poner que su eficacia va a ser el 80 o el 90% de la que puede realizar el dueño de negocio, ¿vale? Pues déjasela. Haz tú otras en las que sí que eres imprescindible, como por ejemplo la planificación, la estrategia, el pensar, las relaciones, que son muy importantes. O sea, muchos dueños de negocios no acuden a lo mejor a eventos, que dicen, no, es que no tengo tiempo para ir a esta fiesta. Error. ¿Vale? Cuando en esa fiesta a lo mejor va a conocer a fulanito, a un dueño de negocio que puede darle más negocio. Esa es otra trampa, ¿no? Por ejemplo, la cuarta trampa, la falta de un negocio bien documentado. Cuando tú no tienes las tareas bien documentadas, bien definidas, es muy difícil delegar. Si todo está en la cabeza del dueño, no, esto es que hay que hacerlo así, esto se ha hecho siempre así, y todo el mundo más o menos sabe cómo se hacen las cosas, pero no hay un sistema totalmente definido, no hay un sistema planificado, no hay un sistema previsible, documentado, escrito. Es muy difícil que alguien, o sea, cuando una tarea se le encarga a otro, no tiene un punto de referencia, tiene que acordarse de cómo fulanito hacía esto. Entonces, esa es otra de las trampas. Y por último, la quinta sería la creciente complejidad del negocio. Cuando un negocio sin una delegación eficaz, sin una documentación, sin una estructura, sin una estrategia definida de crecimiento, empieza a crecer, crece desordenadamente. Y entonces, al crecer desordenadamente, el mismo crecimiento llega a aplastar a la empresa. Es imposible que una misma persona controle un negocio de 5 trabajadores y un negocio de 50. Porque si tú vas a controlar a esos 50 como a esos 5, no puede ser. Tienes que crear una estrategia de crecimiento en la que todo no dependa de ti. Y al final el dueño del negocio tiene que asumir que si quiere tener un negocio rentable, productivo y él vivir bien, pues no se trata solo de ganar más dinero, sino de vivir tranquilo y de vivir bien. Tiene que empezar a confiar, a no controlarlo todo, a dejar, eso sí, supervisar a las personas en las que delega, pero no querer controlar hasta el último comportamiento de sus trabajadores, porque si no, él mismo está teniendo lo que llamamos un negocio bonsai. Es decir, tienes un bonsai, es un árbol que si tú lo trasplantas a un monte, se hace tú tienes un pino, ¿no?, que es un bonsai, y está en una maceta, y si no lo sacas de esa maceta, nunca va a crecer. Bueno, ahora, es que si funciona un bonsai, efectivamente. Un bonsai hay gente que se piensa que es alguna mutación del árbol original. No, es el mismo árbol, solamente que tiene una macetita muy pequeña y por lo tanto controlas mucho su crecimiento, pero no va a crecer más. Exactamente, y necesita siempre al cuidador controlando cada ramita, cortando, y es muy bonito. Es un arte muy bonito. Y además entretiene mucho, pero para tu empresa quizás sea el mejor, claro, el mejor deseo. Ahora, tú coges ese bonsai, lo sacas de su maceta, lo llevas al monte, lo plantas y se hace un árbol enorme. Pues este sería a lo mejor la imagen. O sea que ante esta posible duda, ante la posibilidad de que estemos cayendo en alguna de estas trampas, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos a vosotros, dirigirnos a The Growth Coach. ¿Dónde os encontráis exactamente, Hernando? Bueno, estamos en Plaza de la Mancha y nos pueden... en internet es muy fácil encontrarnos. Porque es hernandomartinez.com y ahí tienen un formulario, se ponen en contacto, ya nos ponemos en contacto con ellos y hablamos y nos explican su caso, qué es lo que quieren conseguir, a dónde quieren ir a parar, cuáles son sus metas, y nosotros miramos la forma en la que le podemos ayudar, que son varias. O sea, nosotros tenemos muchas formas de ayudar a las empresas. Después de conocernos bien. Claro, después de saber cuáles son sus necesidades y sus aspiraciones, sobre todo lo que quieren. Hernando Herrero, si no tienes mucho inconveniente, en un par de miércoles nos gustaría volver a contar contigo. Sabes que es un placer, Vicente, estar siempre aquí para hablar de empresa, que es lo que más me gusta. El gusto es nuestro, como decía el programa. Son prácticamente las 8 de la tarde, Noticias de España y del Mundo. Muchas gracias.
sois ma carotte.